Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este su canal Caminamos Juntos. Agradecerles a cada uno de ustedes por la amabilidad de escuchar nuestros temas. Y ojalá, créeme lo que se los digo de corazón, ojalá les pueda servir de algo, les haya servido de algo los temas anteriores, para reflexionar algo que ustedes pudieran estar cargando o para ayudar a alguien más que de su entorno, algún conocido, familiar, esté sufriendo por algo, esté pasando por algo de lo que nosotros estamos hablando. Hoy les quiero agradecer la amabilidad que se toman en darnos y brindarnos un poco de su tiempo al escuchar este audio y recordándoles que nos den la oportunidad mínimo 20 minutos de escucharnos. Si no les parece el tema, pues igual le dan vuelta, le siguen avanzando, le ponen pausa y lo quitan. Y si realmente les está gustando la temática que nosotros tenemos, sí les invito a que les den like, que lo compartan, que se suscriban, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda mucho que nos ayuda para que este proyecto crezca. Hoy le doy las gracias y la bienvenida a mi compañero Toño que está aquí conmigo en los micrófonos. Hoy traemos un tema muy interesante y en lo particular es un tema que sí merece darle una reflexión, darle un tiempo de reflexión a nuestras vidas, a nuestra vida emocional. ¿Qué hay de eso ahí? Porque el tema del día de hoy es el resentimiento, la carga que no nos deja avanzar. Hoy quiero hablarles de esto porque muchas personas cargan este tipo de emociones, pero pocas personas lo reconocen. El resentimiento es como llevar una mochila llena de piedras y cada piedra es una traición, una decepción, una injusticia. Y lo más fuerte es que muchas veces la persona que te lastimó ya siguió su vida, ya ni se acuerda de ti, o simple y sencillamente no se dio cuenta incluso que te dañó, pero al final de cuentas tú sigues cargando este peso. Entonces el día de hoy, este tema, sí te invito a que lo reflexiones y que no nada más lo razones, que realmente lo sientas, que te dediques un instante a ver qué hay de ti en este tema. Adelante, Toño, le damos la bienvenida y le paso los micrófonos. Muchas gracias, Joel. Muy buenas tardes, audiencia. Gracias por escucharnos esta semana. Hoy, como dice Joel, vamos a ver resentimientos. En esta ocasión quiero hacerles un pedimento, pedirles de favor que si nos pueden decir en sus comentarios de qué estado nos escuchan o de qué país nos están escuchando para saber hasta dónde llega nuestra audiencia y saber qué más los podemos ayudar. Igual pueden sugerir algún tema que quieran escuchar. Para eso estamos, para servirles, como les decimos, no somos expertos en el tema, pero sí hemos trabajado y hemos estado en todo este tipo de situaciones porque ya tenemos un tiempo viviendo con este tipo de resentimientos. Fíjense aquí como mi vida, sin saberlo, ya era una persona que, como decimos aquí en el estado donde yo estoy, era hacía mucha carrilla, que era anteriormente lo que decíamos que era carrilla. Yo era una persona que en vez de que yo tuviera algún resentimiento, más bien yo era el que hacía que las personas se resintieran conmigo. Fíjense, les voy a platicar algo que hace 15 años yo he vivido una experiencia, un proceso espiritual, y ahí es donde me empecé a dar cuenta en qué estaba mal y todo el daño que yo había hecho a todas las personas. En una ocasión estaba yo elaborando, llegó una persona y esa persona me volteó la cara, pero yo como ya tenía una situación de que ya sabía yo todo el daño que había hecho a muchas personas, fui y lo encaré y sin más ni menos, pues yo lo abracé y le dije, ¿sabes qué? Perdóname por lo que te hice en nuestra infancia. Y de ahí vieras qué liberador fue para mí y para él también, porque a partir de ahí empezamos nuevamente a una comunicación entre él y yo. Y él ya después me vio y me dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto lo que me dijiste. ¿Cómo es sanador eso que me dijiste de que yo te traía cargando? En ese tiempo me decía que enojado conmigo por ese tipo de situación que había pasado y estaba resentido conmigo. Hasta ahí lo entendí, todo el resentimiento que él tenía. Como les comento, ahora ya me doy cuenta de cómo he afectado a tanta gente, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi papá, mamá, a amigos que también me han dejado de hablar y que desgraciadamente no los he localizado, pero cada que los vea
en verdad les voy a pedir un perdón por todo el mal que les hice, porque yo era una persona demasiado carrilla. Ahora como lo trabajo, este tipo de resentimientos que trae la gente hacia mí, es que si yo veo que me quieren, pues que me quieren empezar a alburear o a empezar a echarme carrilla, pues yo mejor me retiro, me separo de esa gente para no volver a mis viejos moldes o a mi vieja enfermedad que tenía de resentir, de hacer resentir a las personas conmigo. Fíjate, Toño, y a todos ustedes, ese tipo de acciones, a veces las hacemos inconscientemente, ¿no? Porque nosotros tenemos una forma de ser muy marcada, dependiendo de dónde crecimos, dónde nacimos. Tú decías ahorita, me llamó mucho la atención que dijiste ahorita del estado donde nosotros somos, o de donde tú dijiste, del estado donde yo soy, le llamamos carrilla, ¿no? Igual, y esa parte también tendremos que comprenderla, porque hay personas que crecen en ámbitos totalmente diferentes, y a veces las formas de ser de las personas, tanto chocan por la cuestión cultural, por no sé, la educación que te dieron, la colonia donde viviste. Hay quien le tocó vivir en una colonia pobre, se podría decir, o de bajos recursos, y se nos hace normal, ¿no? A lo mejor este tipo de comportamientos que puede tener los amigos de la escuela, los vecinos, la familia, pero hay otros que nacen en una colonia a lo mejor con un poco más de poder adquisitivo, o de medio alto, y afecta, o sea, afecta la forma de ser. Y hay daños que son inconscientemente y hay otros que son muy conscientes. Pero a lo que voy con esto, y porque tú pusiste un ejemplo muy duro, hay personas que están enojadas con nosotros desde hace muchos años. Y hay personas con las que nosotros estamos enojados desde hace muchos años. Y ahí es donde entra el significado tal cual de la palabra resentimiento, ¿no? Que viene del latín, que es re y sentiré, que significa volver a sentir. Y ahí es donde entra la magia de este sentimiento, de esta emoción, perdón. Ahí es donde entra el problema, porque es un suceso, una palabra, una acción que estás sintiendo y sintiendo y sintiendo constantemente. Como lo decía al principio, a lo mejor tiene una justificación porque alguien te hizo algo, mas eso no quiere decir que sea justificable que al día de hoy te estés haciendo con esto. ¿Por qué? Porque el resentimiento no te va a proteger absolutamente de nadie, no te va a justificar absolutamente nada, no te va a quitar, no te quita, más bien te quita energía, te roba paz y te mantiene viviendo en el pasado. Eso es lo difícil, eso es lo preocupante. Que cuando una persona vive ese tipo de situaciones, te mantiene viviendo en el pasado, en lo que hace muchos años sucedió, ¿no? Y hay personas, como te lo decía, nuestra vida emocional a veces es tan difícil y tan frágil, y la forma en la que crecimos es tan difícil, o fue a lo mejor las crianzas que tuvimos, lo hablábamos en un episodio anterior, a lo mejor que nos castigaban con golpes, con gritos, con miradas. A lo mejor se le hacía fácil a la familia las comparaciones, ¿no? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu amigo de la escuela? ¿Por qué no eres como el vecino? O sea, empiezan a comparar los pleitos entre papá y mamá que nos tocó ver. A lo mejor, no sé, un ejemplo, que papá golpeara a mamá, o que mamá golpeara a papá, o que la mamá golpeara a los hijos, o que los hijos golpearan a la mamá incluso, o al papá. Todo ese tipo de emociones, todo ese tipo de situaciones nos generaron dolor. Y conforme fuimos creciendo con ese tipo de injusticias, con ese tipo de tratos, con todas esas situaciones adversas que vivimos, empezamos a creer, o empezamos a forjar un sentimiento en contra de otra persona. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estábamos preparados para vivir este tipo de cosas. Emocionalmente no estábamos maduros. Y ahí es donde entra la clave de este tema, y es donde entra la clave de dónde surge y cómo se engendra y se pega al alma el resentimiento. Porque empiezas a ver todas las situaciones que te tocó vivir. El padre, a lo mejor alcohólico, drogadicto, mujeriego, ausente, que trabajaba todo el día, o que nunca estaba, o que abusó de ti en el ámbito que haya sido. La mamá frustrada, golpeadora, seca, fría, que nunca te expresó ninguna emoción. Al contrario, lo único que te daba era, a lo mejor te hacía sentir mal, ¿no? Porque
porque como te lo decía, como nosotros estamos niños y nosotros tenemos una ilusión, tenemos una expectativa de lo que debería de ser la familia. ¿Dónde conocemos esa expectativa? En la cortina que vemos de familias de las familias de enfrente, de familias que tenemos enfrente de nosotros. ¿Por qué digo cortina? Porque curiosamente, cuando estás enfrente de las personas, te comportas de una manera y cuando estás solo, te comportas de otra. Entonces nosotros a lo mejor vimos la parte más bonita, ¿no? De una familia que nos gustaba cómo convivían, pero nosotros no sabíamos lo que pasaba de la puerta para afuera. A lo mejor para muchos de nuestros amigos y familiares, nuestra familia fue ejemplar. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos fueron los mejores del mundo y muchos desearon eso. El problema está lo que nosotros vivíamos de la puerta de la casa para adentro. Todo lo que se suscitaba cuando ya no había quien viera, quien juzgara, quien detuviera. El alcoholismo, la drogadicción, los golpes, el abandono, los castigos, las palabras hirientes, y va generando en el pequeño, en el ser humano, va generando muchas emociones, muchas inseguridades, muchas frustraciones, porque no te están dando lo que se supone que te deberían de dar, lo que a lo mejor tú estás viendo que le están dando a tu compañerito de la escuela, a tus primos, incluso hasta a tus propios hermanos, sientes que les están dando más que a ti. Y empieza a crecer eso que se llama el resentimiento, ese monstruo que va creciendo dentro de nosotros, y el problema es que vamos creciendo con eso, y es lo que decía al principio, esa mochila se empieza a llenar de piedras, y vamos cargando eso, vamos cargando ese proceso, vamos cargando todas esas emociones, y nos empezamos a ser retraídos, empezamos ahora sí que a jugar a la defensiva en contra de lo que tenemos enfrente, y el problema es que echamos a perder muchísimas relaciones con muchas personas, porque yo tengo un resentimiento, un ejemplo con mi mamá, con mis hermanos, con mi primo, porque es de tal manera y porque me trató así, porque me trató de otra manera, y si llega una persona e intenta tratarme de la misma manera, o yo empiezo a pensar que me va a tratar de la misma manera, o empiezo a detectar señales según yo, en base a mi locura, en base a mi estado emocional, yo siento que me están tratando de la misma manera, yo pongo una barrera y me cierro. Y lo único que hago es estarme defendiendo de la otra persona, y ahí es donde rompemos muchas relaciones muy bonitas que pudimos haber tenido, y no hablo a nivel de pareja, sino a nivel de compañeros de la escuela, de familiares, de vecinos, lógicamente también con algún tipo de pareja. O sea, hablo de todos los entornos, no quiero que nada más se encasilla al sector de pareja, hablo de todos los entornos, porque nosotros mismos por estar sobreprotegidos, estamos a lo mejor, no sé, estamos a la defensiva de todo, de ese tipo de sucesos, y nos cuesta muchísimo trabajo confiar. Aquí el problema está que esa persona con la que nosotros estamos bien enojados, ya siguió su vida, ya siguió viviendo. Es más, hay muchas ocasiones que ya ni siquiera está con nosotros, que ya no están viviendo con nosotros. Te hablo, ¿cuántos de los niños no estuvimos enojados con nuestros padres? Y ese es un tema bien delicado, y es un tema muy, muy, muy delicado, pero también muy, muy preocupante, y también es urgente que cada uno de nosotros analicemos cómo está nuestra relación afectiva con nuestro pasado y con todas las personas que estuvieron en nuestro pasado, porque muchas veces estamos enojados con papá y con mamá por cosas que ni siquiera nos hicieron. No sé si en tu caso, en mi caso, en el caso de alguna de las personas que nos esté escuchando, el problema es que tomamos bandos cuando estamos niños. Si mi mamá nos habla bien mal de nuestro papá, un ejemplo, ¿no? Y es que tu papá es un esto, es un aquello, es un otro, y me hace, y me trata, y me deshace, aunque tu papá haya sido muy amoroso contigo o poco amoroso contigo, tú te generas un resentimiento ficticio por lo que te dijo tu mamá, aunque a ti no te haya pasado, y viceversa, ¿no? Tu papá te dice que tu mamá es esto y esto y esto y esto, y tú generas un rencor hacia tu mamá, o un sentimiento hacia tu mamá adverso por todo lo que te dijo tu papá, y no te das la oportunidad de conocer a la persona. O sea, todo lo que te ha hecho bueno a ti lo dejas de lado por creer en lo que te dijo la otra persona.
Y como eres un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años que vas creciendo, vas a lo mejor apenas entendiendo lo que es la vida, eres feliz a cierta manera, jugando aquí, jugando allá, pero te empiezan a caer todo ese tipo de cosas, más todos los problemas que pasas en tu entorno, de la edad que te toca vivir, problemas en la escuela, en la calle, con los vecinos, con tus hermanos. Entonces empiezas a vivir ese tipo de descontrol emocional y te genera un problema, te genera una emoción y la emoción está ahí. Y ahí es donde empieza a engendrarse este proceso. Por eso trato de poner este tipo de episodios para que a lo mejor mucha gente nos empiece a entender de qué estamos hablando y desde dónde va surgiendo este tema del resentimiento. ¿Tú qué opinas, mi Toñazo? A ver, Fíjate cuéntame. cómo ahorita que explicabas esto de resentimiento, cómo el resentir, qué fuerte es escuchar resentir, o sea, lo estás resintiendo no una vez, 2 veces, 3 veces, varias veces se le está sintiendo ese odio, esa venganza, ese coraje por cualquier persona que ni siquiera sabes qué es el resentimiento, porque traes a tu mente episodios de hace muchos años y estás descansando bien a gusto y la persona esta que dices que odias un montón, ni siquiera se acuerda de ti y tú estás ay, ese cuate cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, en el kinder, no sé, hasta en maternal, y me hizo esto, me jaló las orejas, las greñas, y ese cuate ya ni siquiera te trae y tú sigues trayendo esos resentimientos. Fíjate, a veces hasta he escuchado gente como hasta con el país está resentido, que dice, no, es que por el gobierno que nos tiene así, pero tú qué estás haciendo diferente para cambiar esa situación y no estar resentido con el país, hasta con países que ni siquiera, pues saben que tú estás resentido con ellos, sino que esos que traen cosas de otro país y nos están fregando al país, pues si no te interesa, pues no vayas a ese país, o vete de México, no sé, si estás resentido con el país donde vivimos, pues tenemos que cambiar esa forma de pensar para empezar a ser diferentes y no traer ese coraje contra cosas que ni siquiera están en tu entorno. Hay muchos resentimientos que sí son reales, que quizá nos pasaron en la infancia, como lo decía Joel, como muchas personas de las que nos están escuchando, les ha pasado algo, digo, a lo mejor en lo sexual, en lo emocional, golpes, como decía Joel, unas comparaciones con parientes, a veces hasta uno porque empiezas en la adolescencia y porque te peinaste diferente, ya te empiezan a echar carrilla, ya lo traes resintiendo todo ese tiempo, porque ya te jodió esa forma de que tú te querías vestir o cambiar tu apariencia. Entonces, ahorita debemos estar viendo en qué estamos haciendo las cosas mal. Hay algo aquí bien importante que a veces nos resentimos y fíjate cómo físicamente y en la salud, cómo nos afecta, nos puede afectar en tener problemas psicológicos, problemas internos en el estómago, en el corazón, en el hígado, por todo lo que traemos cargando. Fíjate, Toño, que acabas de tocar un punto, perdón, de este tema muy, muy, muy delicado, ¿no? Primero para empezar. Quiero aclararle a toda la gente que nosotros no vamos a tomar ni temas políticos, ni espirituales, más bien religiosos, ni de equipos de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede crear mucha controversia, ¿no? Pero tú pusiste un ejemplo bien claro, ¿no? Muy, muy, muy tajante. Las personas que están resentidas incluso con el país donde nacieron, por la economía que les tocó, por el lugar donde les tocó. Y ahí es donde entra a lo mejor una parte importante o a lo mejor un poco de lo que yo estaba explicando hace ratito, lo que son los traumas. Hay personas que les tocó vivir aquí en México una devaluación hace años, ¿no? La devaluación creo que fue en el 90 y algo. Y muchas personas quedaron traumadas con ese suceso, por todo lo que perdió su familia y por todo el entorno, cómo se vivió. Y hay personas que viven con ese tipo de miedo, ¿no? Pero dejando de un ladito ese tipo de temas, de temas de gobierno y del país, vámonos sentando a lo mejor un poco a más para acá, para que no se torne tan político. Fíjate que los resentimientos, la mayoría son ficticios. Eso es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque yo pienso que tú piensas
que yo siento que tú sientes. Esas frases, no sé si las has escuchado. Sí, claro. ¿Tú piensas que yo soy? No, pues es que yo no estoy pensando eso. No, sí estás pensando. ¿Cómo no? Tú piensas que yo soy un tonto, una tonta. Para no decir otra palabra, ¿verdad? Tú sientes, o yo siento que tú sientes, o yo siento que tú piensas. Lo ilógico que es a veces lo que cada uno de nosotros, o por lo que cada uno de nosotros organizamos o hacemos un problema, una situación, porque queremos adivinar los sentimientos y los pensamientos de otra persona. Y el problema es que a veces pensamos o sentimos o afirmamos que sabemos lo que la otra persona piensa y siente. Ese rasgo muchas veces lo tiene una persona que está viviendo a la defensiva de lo que yo estaba hablando. Y ahí es donde tenemos que darnos una pausa a mi vida y a ver, ¿por qué me estoy comportando así? Si yo tenía una buena amistad, un ejemplo, ¿no? Si yo tenía una buena relación, si yo me la llevaba muy, muy bien con mis hermanos, si yo me la llevaba muy bien con mi papá y con mi mamá, ¿qué pasó para que el día de hoy esté tan distanciado de esa gente o para que perdiera esas relaciones? Para que perdiera esas amistades o esas relaciones, ¿qué sucedió? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me dijeron? ¿Y a mí qué me recordó? ¿O hasta dónde me llevó? Porque inconscientemente los resentimientos se viven. Y es sangrar arriba de otra persona. Y es sangrar arriba de otra persona, que pague el precio otra persona por lo que tú crees y por tus exigencias exageradas de control o de dependencia. Porque ya no voy a permitir que me traten de tal manera, porque ya no voy a permitir que me hagan esto, porque ya no voy a permitir que me hagan lo otro. Y yo le quito la libertad a la otra persona de decisión, de sentir, de expresarse, de vivir, porque yo tengo miedo que me hagan. Y no le pongo el nombre de la otra persona. Estoy enojado con otra persona, pero tú me estás pagando el precio el día de hoy. ¿Y cuántas veces esos resentimientos explotan? Y te pongo este ejemplo con tus propios hijos. Por lo que como te trató tu papá, por cómo te trató tu mamá. Empiezas a inyectar ese veneno. Y luego esas frases escondidas de rencor. Si supieras cómo me trataba mi papá. Si supieras cómo me trataba mi mamá, a mí mi mamá por menos de eso, y empiezas a inyectarles palabras y frases que a ti te traen aquí, te están dando vueltas y te están generando un dolor, porque tú ves que otra persona a lo mejor está haciendo lo que tú no pudiste hacer y no tienes la capacidad de reacción para poder guiar y educar a lo mejor o simple y sencillamente transmitir una idea diferente a la que tú te dieron. Tú respondes con rencor y respondes con dolor, porque al decir esas palabras, inconscientemente le estás dando vida a los golpes, a los reclamos, a las situaciones que viviste anteriormente, les estás dando vida el día de hoy y las estás volviendo a sentir. Y eso es un resentimiento. O sea, inconscientemente lo vives y no te das cuenta. Y el problema es que muchos estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Tú decías cuando te pega físicamente, lógicamente, sin escaparnos, porque también hay situaciones, ¿no? Te pongo un ejemplo, o lo digo de esta manera, si una persona no desayuna, no come, cena muy poco, come mucho chile, toma muchos irritantes, vaya, lógicamente va a estar sentido de la panza, ¿no? Toma muchos medicamentos y bla, bla, bla. Eso no quiere decir que si tú tienes gastritis es porque está resentido, ¿eh? O sea, lo quiero aclarar, pero sí puede suceder de que si tú tienes un exceso de emociones acumuladas dentro de ti, te está pegando físicamente, te puede pegar físicamente. No quiero que suene como afirmación, sino que puede ser un episodio que puedas estar viviendo de que tu salud emocional está en riesgo y está en peligro. O sea, que estás viviendo situaciones medio raras, donde tú tienes que, como le decía, tienes que darte una pausa y decir, a ver qué está sucediendo conmigo. Ya no bailo, ya no canto, ya no camino, ya no grito, ya no hago ejercicio. ¿Por qué mi vida está decayendo? ¿Por qué ya no tengo ese ímpetu de seguir adelante? ¿Por qué todo el día estoy de malas? ¿Por qué contesto de malas? ¿Por qué todo el día estoy callado? ¿Por qué estoy sobrepensando? ¿Qué me despertó esos demonios del pasado? ¿Qué me está robando mi presente? Y ahí es donde entra lo que hemos estado, a lo que se dedica este canal y para lo que es este canal, hacer un autoexamen, un análisis y sabes que el día de hoy sí necesito ayuda porque mi pasado me está alcanzando. Mi pasado el día de hoy ya me alcanzó y me está sobrepasando. Los fantasmas atormentadores del ayer, el día de hoy me están abrazando y están dirigiendo mi vida.
El día de hoy la tristeza, la depresión, el resentimiento es porque mi pasado ya me alcanzó y me está echando a perder mi presente. El día de hoy mi pasado me está echando a perder mi presente y no tengo una capacidad de reacción, no porque no quiera, porque todos tenemos una cierta parte que aunque seamos como seamos, el peor ser humano del mundo, si tú quieres, te sientas un rato y dices, híjole, mano, algo raro está pasando en mí. ¿Por qué soy así? Como que te hartas de sentirte de esa manera. Yo lo viví cuando antes de buscar ayuda, antes de ingresar a un grupo de autoayuda, yo lo viví esa parte. Yo tenía una adicción muy fuerte al alcohol, a las drogas, pero tenía un problema emocional muy grande, tenía un resentimiento y un odio, muy, muy fuerte hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia mis hermanos, hacia mis primos, hacia mis tíos, hacia mis vecinos, hacia el que veía en el espejo. O sea, yo le tenía resentimiento a todo mundo. Y yo era un niño enojado en el cuerpo de un joven o de una persona grande que no sabía cómo expresarse. Y tuve que sentarme un rato y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Y gracias a Dios se manifestó y me llevaron a un grupo de autoayuda y ahí pude abrir, como lo decía en el primer capítulo, una caja de Pandora donde me dolió mucho todo lo que encontré, pero me concientizó mucho de la importancia, de lo importante que era yo y de lo descuidado que me tenía, de cómo mi pasado me tenía encadenado y dirigía mi vida, porque yo era agresivo, pero ¿con quién estaba enojado? Yo muchas veces me agarraba a golpes en las calles, pero yo no quería golpear a la persona que estaba enfrente, no por lo que me estaba diciendo, sino por lo que me estaba recordando que ya me habían dicho. Ese es el detalle de este tipo de temas, de que a veces no te estás desquitando con la persona, estás viendo a alguien en tu pasado, en tu futuro, en tu pasado, perdón, en lo que te hizo, en el daño que te hizo, y te estás queriendo desquitar con él y lo estás trayendo porque estás viviendo sus palabras y todo ese proceso es inconsciente, ese es el problema, y hasta que el ser humano no haga sus problemas inconscientes, hasta que el inconsciente no se hagan consciente, no voy a saber dónde está mi problema. Pero para que se haga consciente, también tengo que poner esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir este odio. Porque fíjate, ya pienso que esa frase está muy trillada, pero a lo mejor es una que resume mucho lo que es el resentimiento. Es que yo me tragué un veneno para que tú te mueras, para que a ti te haga daño. Así tal cual es el resentimiento. Es estarme golpeando yo para que tú sufras. Y es curioso porque generalmente las personas con las que estás resentido es a las personas que amas, a las que amaste mucho o amas mucho. El problema es que no odias a la persona, odias sus actitudes. Y eso yo lo tengo que diferenciar porque llega una parte donde empiezan las emociones encontradas. Un ejemplo, mi papá ya no está vivo, ya falleció hace tiempo. Y ese proceso de diferenciar, porque yo amaba a mi padre como no tienes una idea, pero tenía una forma de ser que me dañó mucho a mí y a toda mi familia. Y yo lo hablo por mí, lo que yo sentí, lo que yo viví, lo que yo pasé en la infancia, me generó mucho rencor. Y el día que falleció, yo no podía, decir todo lo que sentía, porque pues es que ya no estaba, y yo lo amaba y lo extrañaba y me dolía mucho, porque él me decía que me quería, me abrazaba, me besaba, pero tenía un comportamiento que me dañó también. Entonces tenía una parte mala y una parte exageradamente buena. El problema aquí está cuando yo tuve, o lo hermoso de este proceso fue cuando yo pude distinguir y abrir de lado ¿sabes qué? Yo amo a mi papá, pero esta forma de ser que tenía, híjole, mano, la odio como no tienes una idea. Y ahí fue donde llegó la paz. Ahí fue donde pude confrontar sin prejuicios. Fíjate bien lo que acabo de decir, porque yo pienso que es una parte muy importante. Es una parte muy importante. Pude confrontar mi pasado sin prejuicios. No podía almacenar un sentido de odio, un sentimiento de odio y un sentimiento de amor sobre la misma persona. No, porque había momentos donde yo presumía a mi padre como el mejor del mundo, pero había otros momentos donde yo decía, no es que mi papá no fue el mejor del mundo, es que mi papá tuvo muchas
fue muy diferente conmigo. Es que mi papá me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Y no voy a hablar, lógicamente, por respetar la memoria del Señor, y por todo lo que lo amo, y lo amé. Pero a final de cuentas, él tuvo una forma, tuvo una vida, también lo fue criado de diferente manera, y también sufrió, y también la consecuencia la pagué yo de lo que él vivió en la infancia. Pero en ese momento no lo justifico, pero tampoco lo ataco. Simple y sencillamente, siendo realista, yo no tuve la culpa de lo que él vivió, y él sí tuvo la culpa de lo que me hizo, y yo lo tuve que confrontar. Por eso, sin prejuicios, cuando admití esa parte, que amaba a mi padre, pero odiaba su forma de ser, pude atacar esa forma de ser, esos recuerdos dolorosos, humillantes y vergonzosos que me hizo pasar y que yo sentí, y todo el ataque que yo sentí, y pude confrontarlo, igual con mi madre. Y mi madre fue una excelente persona, y fue una persona muy admirable y un gran ejemplo a seguir. Eso no quita que me hizo mucho daño. Eso no quita que yo viví muchas situaciones muy, muy difíciles con ella, pero también tuve que diferenciar y tuve que confrontarlos, igual con mis hermanos. Los amo, como no tienes una idea, y también tienen una parte exageradamente mala y otra exageradamente buena, pero yo a ellos tal cual, a las figuras las amo por lo que son para mí en mi vida. Pero sus acciones muchas veces me hicieron sentir exageradamente mal, me hicieron llorar, me hicieron deprimirme, me hicieron caer, perder confianza en mí. Total, empecé a sentir muchas cosas y también tuve que confrontarlas. Esta parte del resentimiento también la tengo que tener muy, muy en cuenta, porque yo tengo que ser valiente. ¿Valiente por qué? Porque me voy a enfrentar al dolor. Y concienzudo, porque no lo voy a hacer de una manera, no voy a sacar no lo voy a razonar. O sea, no voy a sacar nada más yo como víctima, sino simple y sencillamente voy a hablar de una manera realista, sin globalizar, realista, de lo que a mí me sucedió, para poder confrontarlo, y lo más hermoso de esto, poder sanar, y que todas las relaciones de aquí en adelante sean totalmente diferentes, y ya no dejar ni que me humillen, ni que me pisoteen, y poder hacerme valer yo como ser humano, pero también darle la libertad al otro ser humano de que sea libre, de que sea él, de que sea esa persona que es, para poder yo hacer una relación genuina con las personas que me rodean. Fíjate, Joel, qué importante todo esto que estabas comentando, para que sepan toda la gente que nos escucha. Bueno, primero aquí le voy a poner una pausa para que se suscriban a nuestro canal, le den like, compartan este hermoso episodio que lo hacemos con mucho amor, para que cada uno de nosotros, a veces no nos animamos a pedir la ayuda o a hablar con una persona de este tipo de problemas que tenemos, y lo seguimos cargando muchos años. Como decía Joel, a veces va uno caminando antes de llegar a pedir la ayuda, va uno caminando, va sintiendo ese malestar, esa carga, esa mochila que cada día se va rellenando más de resentimientos. Yo me acuerdo cuando llegué también a pedir la ayuda, que yo andaba bien resentido no puedo decir el nombre de la persona porque tengo muchos amigos que son muy hipersensibles y se van a resentir peor conmigo. Entonces, esa persona, cuando yo era en mi infancia, dijo una palabra que pues ni era cierto, ¿verdad? Que yo le había quitado algo, y después se dieron cuenta que no habíamos sido nosotros. Pero yo duré muchos años resentido con esa persona, hasta que pues ya se dieron cuenta quién fue el que hizo esa culpa. Y hace poco me pasó ese tipo de situación con otra persona, y volví a sentirme igual como me sentí en la infancia. Me sentí desprotegido, me sentí humillado por esta persona que yo tanto apreciaba. Y cómo es bien importante siempre regresar a nuestro pasado para, pues para ver en qué estamos mal, para ya no estar sintiendo este hueco en el estómago, el estar acostado y no poder dormir, de traer todo ese enojo, todo ese coraje, esa sed de venganza, como decías. Hacemos esa venganza para que el que está a un lado de ti, pues se trague el veneno que tú te estás haciendo ese daño, pues. Y le das el veneno dices, ahora que sufra lo que estoy sufriendo yo, para que vea lo que se siente, ¿no? Fíjense todos, que ya no me le iba a decir a todos. No, fíjense. Pero todos, no nomás todos, y yo también. El resentimiento no es lo que te hicieron. Ya no nomás es lo que te hicieron.
El resentimiento es lo que sigues cargando. Ese es el detalle, diría aquel famoso actor, ¿no? Son esas conversaciones que no superas, esos golpes que todavía no superas, esas ausencias que no superas, esas promesas que nunca se cumplieron, esas situaciones que te generaron daño, pero que no pudiste superar. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho y lo pongo constantemente. Hay personas que tienen problemas maritales, ¿no? Entonces, dices, esta persona me hizo, sea el sexo que sea, hombre, mujer, esposa o esposo, y le voy a ser infiel para que se me quite. Fíjate lo curioso, ¿eh? Me son infiel, pero no quieren que se entere. Ahí es donde radica la magnitud de la inconsciencia que tiene uno, de la pelea contra la razón, contra el dolor. Lo que sabes que está mal, pero enojado lo hiciste. Y ahora si la otra persona se da cuenta que lo hiciste, no quieres que se dé cuenta porque va a pasar, y ahora vas a pasar de víctima a victimario. Es por eso que tú tienes que buscar de una manera ecuánime cómo sanar el dolor. Porque esas frases de perdono pero no olvido, es nada más darle vida al enojo, al resentimiento, darle vida a la emoción vivida y seguir presa de eso, seguir siendo presa de ese sentimiento. Vivir con esa carga constantemente y que te esté echando a perder todo, ¿no? O sea, el problema, y cuando pasa algo y estás enojado con una persona, lo que tratas es que la otra persona piense lo peor de la persona con la que estás enojada. Los resentimientos que se heredan, ¿no? Lo hablaba en el episodio pasado, lo comenté de cuando le dices a tus hijos, es que esta persona es de tal manera y esta persona, y no te la acerques, y no te lo... O sea, el coraje que tú tienes con otra persona se lo estás comunicando, es más, a tus amigos, a tus primos, a tus vecinos. Hay personas que odian a las figuras, ¿no? A los policías, a los encargados de gobierno, por lo que haya sido, sacan prejuicios, pero desde la infancia ya tienen un dolor, ya tienen un problema con una figura de autoridad. ¿Y cuál fue tu primera figura de autoridad? Papá o mamá. Y a lo mejor hubo abandono, a lo mejor hubo separación, a lo mejor hubo golpes, a lo mejor hubo ausencias, a lo mejor hubo navidades no cumplidas o días de reyes no cumplidas, cumpleaños que no llegó absolutamente nada, a lo mejor no había para comer, pobreza, alcoholismo, drogadicción, o sea, tantas cosas que pudo haber pasado en tu familia, porque es algo que tenemos que reconocer, que nadie tuvo una familia perfecta. Todos tuvimos familias diferentes, y a lo mejor tuvimos unas familias tóxicas o familias quebradas o familias con infinidad de problemas, y no supimos lo que era la realidad, la unión. Pero al final de cuentas, eso ya el día de hoy, ya yo con 44 años, el día de hoy, todavía seguir sufriendo por mi pasado, es lo que te decía, un niño encarcelado en un cuerpo de grande, actuando y viviendo como un niño, pero ya con un cuerpo de grande, enano emocionalmente, ¿no? Atrapado en las emociones, viviendo un odio, un rencor hacia la sociedad, hacia la gente, odios inculcados, odios justificados, que al final de cuentas lo único que estoy haciendo es hacerme daño yo. Porque yo estoy bien enojado y nadie sabe por qué. Y con el que estoy enojado, a lo mejor ya ni existe. O a lo mejor sí existe y ni cuenta se da. Entonces, cuando yo estoy enojado, lo primero que hago, o cuando una persona está resentida, lo primero que hace es hablar mal de la otra persona para que todos lo odien. Quiero que la gente se dé cuenta cómo es la otra persona. Pero yo nada más le voy a dar mi punto de vista. Si yo quisiera realmente, yo pusiera a la otra persona enfrente a las personas que estoy hablando mal, y les voy a decir, mi perspectiva es esta de él. Y ahorita voy a dejar que ella hable para que ella dé su punto de vista. Entonces ahí ya voy a caer yo mismo en propias controversias, porque yo voy a estar enojado por cosas que yo me imaginé, o por cosas que yo no dejé que ella fuera, o por cosas que ni siquiera él o ella me hizo. Simple y sencillamente estaba pagando el precio. Y ahí es donde entra la libertad. Lo que realmente yo quiero encontrar en mi vida, paz. Ya no quiero dolor, ya no quiero resentimiento, ya no quiero vivir ese odio contra la gente. ¿Qué tengo que hacer? Enfréntalo, analízalo, date cuenta que hay algo mal en ti. Porque el problema es que muchas personas ni siquiera tienen la capacidad de decir yo estoy mal.
Yo el día de hoy estoy mal, soy una persona muy cerrada, soy una persona que quiero hacer lo que yo quiero, soy una persona que no me gusta que me digan que no, soy una persona muy controladora, o sea, no te puedes describir de esa manera porque vas a ir en contra de todo de lo que te estás protegiendo. Porque esa actitud es protegerte hacia los demás. Yo tengo una frase que yo la vivo constantemente. Si no tienes nada bueno que decir, guarda silencio. Porque si hablas, te vas a endeudar y vas a generar un problema. Y a mí no me gustan los problemas. A mí no me gusta estar en discusiones. A mí no me gusta estar enojado. Así te lo digo. Por eso yo muchas veces he guardado silencio sobre muchas cosas en mi vida. Tengo que poner límites, sí, porque si no voy a seguir viviendo injusticias, pero yo ya al día de hoy ya no quiero generar daños, ya no quiero generar dolor. Ya quiero dañar lo menos posible a mi entorno. Hay personas, fíjate, hay personas que odian que las odian sin siquiera haber hecho nada. Porque muchas personas hablan mal de ella. Porque una persona habló mal de ella y se hizo una cadena. ¿Ya viste? Él como padre es esto, él como padre es esto, él como padre es el otro, él como padre es esto, y se va pasando con uno y con otro y con otro y con otro y con otro. Y se va creando una imagen de una persona que ni siquiera es. Yo te digo, yo no soy perfecto. Yo sí te digo, muchas personas que están enojadas conmigo, resentidas conmigo, no es por lo que yo haya hecho, sino por lo que les comentaron que yo hice. Y que yo a veces, sin deberla ni temerla, he pagado precios que yo no tenía que pagar. Gente que se ha alejado, gente que me ha dejado de hablar, gente que me ha juzgado, que me ha criticado, que me ha hecho muchísimas cosas. Porque yo ni siquiera, digo, porque no me gustó, porque no me defendí, porque no me dieron la oportunidad de defenderme. Porque simple y sencillamente dijeron, los hombres son así. Y él es una persona así. Muchas personas, mi familia, de la parte de mi papá, era de tal manera, ¿no? Adictos, como yo lo fui, alcohólico, drogadicto, pleitista y todo ese problema, todas esas situaciones. Y muchas personas me odiaron por lo que era mi familia. Muchas personas estaban enojados conmigo por lo que habían sido mis tíos y mis papás y mis primos y mis hermanos, pero yo no era eso. Muchas personas, al verme mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser, se retiraron y se enojaron conmigo en su tiempo. Pero después de años y al día de hoy, que siguen enojados y es un resentimiento porque simple y sencillamente por mi forma de vestir, por mi forma de hablar y mi forma de ser. Que no te digo, no soy perfecto, ¿eh? Quiero aclararlo, ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie de los que estamos tanto escuchando como vivos son perfectos. Pero si hay personas que han estado sufriendo un resentimiento de este tipo de cosas, ¿por qué te pongo este ejemplo? No por mí, sino porque quiero que se entienda que muchas personas hemos estado viviendo ese tipo de resentimientos hacia otras personas que ni siquiera culpa tienen, que ni siquiera tienen vela en el entierro, como se podría decir, como se dice, coloquialmente. Pero al final de cuentas muchas personas están resentidas con ellos y ellos ni cuenta se dan, simple y sencillamente por ser genuinos, Toño. Ahí es donde entra esa pausa, esa pausa de la que he estado hablando, ponerme un instante y decir, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La mayoría de la gente que me rodea me cae mal. Con la mayoría de la gente que me rodea estoy enojado. Con mis hermanos que crecí, que lloré con ellos, que jugué con ellos, que reí con ellos, hay quienes ni siquiera les hablan, duran años sin hablarse. A sus padres, tengo años que no les hablo y sabe qué tanto. A las parejas, pues estuvieron casados 5, 6 años, 15, 20, 30, y ya no pueden ni siquiera decir su nombre, pues ni que estuvieran en la película de Harry Potter, ¿no? El innombrable, el papá de los niños, la mamá de los niños, con gente que los conoce, no di su nombre. ¿Por qué no puedes decir su nombre? Porque estás enojado y no lo quieres admitir. Porque estás dolido y no lo quieres admitir. Porque después de tantos años esto ya se convirtió en un resentimiento. ¿Y qué crees? Esto no es para que él viva bien. Es para que tú vivas tranquilo. Fíjate, ¿cómo dices esto del resentimiento? Cómo mucha gente hasta se lo lleva hasta la muerte
y nunca supieron qué fue lo que tuvieron. Ese enojo lo veían como algo normal para ellos, porque así toda su vida lo vivió, no nada más como decías, él, sino papá, mamá, hermanos, siempre vivieron con ese tipo de enojo hacia la persona que les había hecho daño, a veces hasta entre familia, pues, suponer mis hermanos y mi mamá y mi papá están resentidos con el tío fulanito y sutanito, pero ni siquiera saben lo que le hizo el tío a papá o mamá, pero tú dices, no, es que yo odio a mi tío porque, o a X, pues tío, tía, madrina, abuelita, pero siempre traemos el resentimiento y ni siquiera sabes, ni siquiera has buscado, por lo que estabas diciendo ahorita, que a veces odiamos a gente, y como en un episodio anterior dijimos, a veces hasta por su forma de vestir, que fue lo que te pasó con alguna persona que te dio coraje, el que te dijera algo, te humillara, o te sobajara, o te dijera que eras de lo peor que había en la vida. Y ese resentimiento tú lo vienes cargando, o ese enojo más bien, de las personas que ves una persona contra y dices, no, ese cabrón no, pero otra vez, sí, no te preocupes. esa persona no sirve porque a mí esas personas me hicieron un daño así, 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 ¿verdad? Sí, fíjate que ese tipo de resentimientos se viven, y desgraciadamente lo viven muchas personas, policías, personas con trajes, personas, no sé, choferes, camioneros. O sea, hay muchas personas que le dedican parte emocional de su vida, o sea, un resentimiento a ese tipo de personas nomás por el oficio y por la forma en la que se viste, nomás por la forma en la que hablan. Curiosamente, no sé, ves a una persona que se viste diferente que tú, tatuado, pelón, no sé, con apariencia así medio de cholo, de algo así, no te le acerques. Esos son marihuanos, esos son esto y esos son aquello. Y ahí es donde entra lo que hemos dicho, o sea, espérate, date una pausa. Lógicamente, también o sea, con el instinto de supervivencia, de que no te le arrimes a cierto tipo de personas porque a lo mejor sientes que está mal, o porque anda mal, o por lo que haya sido, pero también tienes que poner por qué está ese prejuicio hacia ese tipo de personas, porque a lo mejor son personas que ni siquiera están cerca de ti, que a lo mejor van allá 3 cuadras y tú ya los estás juzgando, un ejemplo, ¿no? O un camionero que va pasando recio y hijo de tu tal por cual, ¿verdad? Y así son todos, así que es la palabra que muchas personas, o el ejemplo más común que dicen, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y no es que todos sean iguales o todos seamos iguales, simple y sencillamente es que las personas que a ti te han tocado, le has dado la pauta para que te traten de la misma manera. Ese es un tema que hay que ahondar después y tocarlo, porque ese tipo de relaciones, si no sanas, una primera relación, ¿cómo decirlo de esta manera? Todos tus trastornos emocionales te van a llevar a conseguirte una persona totalmente igual. Y si no es igual, ¿qué crees? La vas a hacer que te trate igual. Curiosamente. Aunque no tenga los mismos valores, la misma educación, el mismo trabajo, vas a buscar que te trate de la misma manera. Y ese es el problema de nuestra vida emocional, que tendremos que ponerle atención para sanarla, para trascenderla y para vivir bien, para vivir tranquilo. No quiero decir de poca madre, ¿verdad? Pero para vivir en paz. Este tipo de vida, este tipo de situaciones, el perdonar, como lo decía, no es para que el otro sane, no es para que el otro sea feliz, es más, no es para que el otro viva tranquilo, no es para que mis amigos, mis familiares vean a la otra persona bien, es para yo vivir tranquilo, es para que tú personalmente estés en paz, porque a ti no te conviene que tu familia vea bien a una persona que odias o con la que estás resentido, porque si no sientes que te van a ser infiel. ¿Y cuántas veces ha pasado que tu mejor amigo, tu familiar o algo, le habla bien con una persona que tú estás enojado, que tú estás resentido y sientes que te está haciendo infiel? Porque tú ya le quieres inyectar el odio que sientes, pero a él no le ha hecho nada. Entonces, si yo le quito esa carga, si yo quito ese dolor, si yo quito ese dedo del renglón, si yo me dejo de poner ese dedo en la herida, no es para que la otra persona descanse, es para yo sanar, para yo poder estar tranquilo y ver a las personas que quiera ver y que tenga que ver y con las que tenga que convivir y estar en paz, conmigo, nada más.
para que la otra persona viva como quiera vivir, pero yo vivir tranquilo, ¿no? Porque tú tienes que avanzar un poco más ligero día a día. La importancia de nuestro diario vivir y de todo este tipo de situaciones y de esos temas que estamos tratando es que nuestro diario vivir sea más tranquilo. Viajemos cada día más ligeros, ¿no? Sin perder las responsabilidades reales de la vida. Dedicar tiempo y fuerzas y emociones a las cosas que realmente importan. Y dejar de quitarle todo ese poder a las cosas que el día de hoy ya no importan. Que sí te dañaron, sí. Que sí te dolió, sí. Pero que el día de hoy ya tienes que hacer algo. Ya tienes que hacer algo para sanar. Porque no te mereces vivir de esa manera. Decías tú un ejemplo bien triste que mucha gente ha vivido, que la fulanito se murió se murió y estaba enojado con su tanito y que ni se paren en el funeral y que no quiero que esté llorando y no quiero que le den ni café ni pan, ¿verdad? Porque me hizo tal cosa. Es más, no sabemos ni lo que le hizo, pero ya estábamos bien enojados con él todos, ¿no? Y hay personas que se van así. Y la otra persona a lo mejor le dice, pues es que me dejó de hablar de repente, ¿no? O a lo mejor sí sabe que hizo daño, pero tampoco se atrevió a pedir un perdón. Y hay muchas personas que no saben pedir perdón. Hay personas que me han hecho a mí muchas cosas y me han dicho a mí muchas cosas y me han tratado de diferente manera, pero nunca me han pedido perdón. Nunca me han dicho, ¿sabes qué, Joel? Perdóname por esto que te dije, por esto que te hice, y no pasa nada. Porque mi perdón no va a depender de lo que la otra persona quiera o de lo que la otra persona decida o sienta. Mi perdón va a depender de lo que yo estoy dispuesto a vivir el día de hoy en mi vida. Porque si sigo cargando con ese dolor, mi vida va a estar limitada. Yo tengo un futuro muy grande, pero si estoy cargando eso, mi futuro va a ser limitado. Y no lo hablo económicamente. No hablo de que voy a tener 500 casas y no. Hablo de mi vida emocional. Para poder ser yo el padre que mis hijos se merecen. Para poder ser el hermano que mis hermanos se merecen. Para poder ser el compañero que mucha gente se merece. Para poder ser yo enfrente de todos, esta persona alegre, esta persona que le encanta convivir con las personas, que le gusta estar riéndose con los demás, que le gusta estar entre gente que sonríe. Para yo poder ser esa persona donde quiera que me paren. Porque si sigo con ese rencor, yo no voy a poder avanzar, ¿no? Entonces, el día de hoy les quiero dejar una reflexión, unas preguntas en son de reflexión a cada uno de ustedes. ¿Vale la pena seguir cargando algo que no te deja avanzar? ¿Vale la pena seguir enojado con una persona que a lo mejor ya ni siquiera está en tu vida? ¿Vale la pena heredarle resentimientos o transmitirle resentimientos a otras personas? ¿De qué te sirve? Dime esa fórmula de qué te ha funcionado al día de hoy. A mí no me funcionó. A mí lo único que me llevó fue a sufrir y a buscar fugas para que mis emociones me controlaran, para que mis emociones no brincaran, para que mi mente se callara. ¿Y sabes qué? Ninguna de esas fugas me sirvió. Porque cuando fue el alcohol, las borracheras terminaban en llantos o en pleitos. Porque mis emociones eran presas. Cuando fue la droga fue igual. Terminé de un lado depresivo de tanta emoción que traía y no sabía qué hacer con lo que pensaba. Cuando busqué otro tipo de fugas, cuando busqué una solución, la paz llegó. Y no te digo que estoy sano, que ya sané todo. Estoy en un proceso de conocimiento constante, solo por hoy, 24 horas, día a día, enfrentarme a lo que se me va pasando y animarme a esculcar mi pasado y a admitir que tengo un problema y que no soy perfecto y que tengo que buscar. Solo soltando el pasado, tu hoy, nada más tu hoy, va a ser más placentero, donde quiera que te pares. Créanmelo que a lo mejor no puedes controlar lo que te hicieron, porque el pasado ya está atrás. No hay una máquina del tiempo con para atrás y borrar, callar, correr. No, ya no hay.
pero sí puedo controlar lo que siento con lo que me hicieron. Sí puedo controlar lo que estoy dispuesto a hacer con lo que me hicieron. Hay un bote de basura. El bote de basura muchas veces soy yo. Lo tengo todo mi interior lleno de basura, lleno de sentimientos que no me sirven, lleno de cosas que para mí al día de hoy ya no suman, nomás me están restando. Y cada día le estoy sacando una, y cada día estoy admitiendo, y cada día no quiero ser perfecto, pero sí quiero ser mejor, porque ya estoy harto de dañar a las personas y dejar que las personas me dañen. Ya al día de hoy quiero ser diferente. Aquí en Caminemos Juntos, no venimos a quedarnos en el dolor, venimos a transformarlo en fuerza. Recuerda siempre esto, lo que sueltas te libera, y lo que te transforma te impulsa. Nos escuchamos para el próximo episodio. Les doy las gracias por el tiempo. Suscríbanse, compartan y pónganos en los comentarios qué les parece el tema, qué podemos mejorar y qué temas les gustaría que tocáramos al puro estilo de Caminemos Juntos. ¡Ánimo!